Entonces, vamos a empezar con patologías de aparato genital masculino con lesiones benignas para después continuar con lesiones malignas. Entonces tenemos una de las más frecuentes que se da, por favor se pone mandil, ok, es la que vamos a describir a continuación. Esto corresponde, para que ustedes tengan una idea, esta es la porción del escroto, luego tenemos el testículo, el epidídimo, la túnica vaginal y la túnica albuginea que están acá, ¿no? Eso es lo que normalmente se va a encontrar, pero tenemos un caso especial. Este paciente sufría de clitorquidia, ¿no? La clitorquidia, pues naturalmente es la falta de descenso del testículo hacia los escrotos, se queda en la región abdominal, y entonces tenemos que esta porción es el epidídimo y esto es el testículo. Y el epidídimo mide 6 por 3.5, el testículo 7 por 4.5, de superficie lisa, lobulada, que presenta una coloración. ¿Qué les parece esto? Negro. Violáceo, Negro. morado, negruzco, azulesco. No, yo soy de azul, por si acaso. Bueno, azulado, azulado del derecho, azulado izquierdo. Por eso azul. Pero es azulado. Bueno, ¿qué implica este color? Cianosis. ¿Qué es lo que implica este color? Necrosis o cianosis. ¿Qué tipo de necrosis? Isquémica, una necrosis isquémica. Ya lo hemos visto en los intestinos, por lo tanto es detectable con mucha facilidad. Entonces, lo que ha pasado aquí, que el cordón espermático se contorsionó, en las arterias y venas quedan ocluidas. Las arterias permiten el paso de sangre, pero no así las venas, y por lo tanto no hay retorno y se queda naturalmente la sangre estancada en el parénquima tanto del epidídimo como del testículo, ¿no? Entonces tenemos superficie lisa, de color morado, violáceo, tiene una consistencia azulado, tiene una consistencia elástica, cauchosa, con áreas blandas. ¿Qué es lo que nos llama la atención? En la superficie del corte vemos que el parénquima está totalmente ocupado por coágulos y sangre. Presenta unas degeneraciones quísticas, tanto en la parte del epidídimo, que más o menos mide 2 por 0,6, y en el testículo de 1.5 por 0.5. El parénquima en ciertas áreas está reblandecido y en otras presentan consistencia fibrótica. Ok, diagnóstico. Torsión testicular con infarto isquémico hemorrágico. Torsión testicular con infarto isquémico hemorrágico. ¿Ok? Bien, tenemos el otro. Esto implica una pieza quirúrgica que está conformada por escroto, las túnicas vaginal y albuginea, y en la parte central observamos un testículo y un epidídimo. El testículo mide 6
por 3.5, el epidídimo mide 5.5 por 1. La superficie del testículo y epidídimo son totalmente normal, son lisos y brillantes. Pero entre las túnicas, observen, tiene una superficie lisa con áreas hemorrágicas, rugosas, hemorrágicas. Pero si ustedes observan, es translúcido, ¿no? Son translúcidas, lo que sí se ve, capilares hiperémicos. Esto en conjunto pareciera en el paciente que se trate de una masa, porque es un bulto que está lleno de líquido seroso. Entonces, para descartar eso, es un poco doloroso, se hace la palpación, pero se pone una fuente de luz, como una linterna, y si esto está totalmente translúcido, es de que se trata de un hidrocele. No hay masa tumoral, pero en todo caso, ese es un método, una forma de estar seguro el urólogo antes de tomar cualquier determinación. Entonces, la consistencia del testículo es blanda, elástica. En la superficie del corte tiene un color amarillo grisáceo, con focos de hemorragia. Diagnóstico: hidrocele. Ya. Ok. Otro tipo de lesión de más o menos similares, formaciones quísticas, tenemos lo siguiente. Esto corresponde a una lesión que relativamente se encuentra con relativa frecuencia. Normalmente tienen alguna oclusión en el cordón espermático por un proceso inflamatorio crónico y va a dar como consecuencia esta situación que vamos a describir. Entonces tenemos testículo que mide 5.5 por 2.4 y el epidídimo, mire qué ha pasado. El epidídimo, en lugar de tener una forma ovalada y rodear en una porción al testículo, por favor, muchas gracias. Entonces está dilatado y quístico, ¿sí ven? Está el cordón espermático y debería estar el epidídimo de esta forma nada más. Entonces, vamos a ver qué ha pasado. Entonces, el epidídimo mide 6.5 por 4.5. El cordón espermático en esta región de acá es 5.5 por 1.4. ¿Qué nos llama la atención? Que el epidídimo está deformado, dilatado, hemorrágico, tiene petequias púrpuras, adherencias y tiene una consistencia blanda. ¿Ok? El testículo tiene un aspecto normal, consistencia elástica. Entonces, vamos a ver en la superficie interna, miren qué es lo que observan. Que el epidídimo tiene una gran dilatación quística. Miren, el extremo de acá es el único preservado y acá algo. De ahí hay una gran dilatación quística y este epidídimo mide 4 centímetros de diámetro. La superficie interna es lisa y brillante, tiene áreas purpúricas y petequiales, en ciertas áreas tabicaciones. Esto es el material que tenía aquí adentro, es un material viscoso blanquecino. Naturalmente, si es epidídimo, tenemos que pensar que era espermatozoides, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Espermatocele. ¿Ok? Hidrocele, espermatocele. Bien, ahora nos vamos con... Bueno, esto está maltrecho, realmente esto fue una tuberculosis.
Eh, Esto acá mide 5.5 por 3. Presenta una superficie irregular, rugosa, de color rosado grisáceo, con áreas hiperémicas, nodulaciones rosado blanquecino, consistencia elástica blanda, presentan pequeñas nodulaciones color blanco grisáceo, más o menos que miden 0,1 centímetros. El parénquima está esponjoso, irregular, con lesiones nodulares granulomatoso. Es una tuberculosis de testículo. ¿Ok? Bien, ahora sí empezamos con neoplasias. Y tenemos lo siguiente. La más frecuente de todas es esta. Esto, naturalmente, en comparación al testículo que vieron, que era en el espermatocele y en el hidrocele, esto más o menos tiene unas 4 o 5 veces el tamaño normal del testículo. Naturalmente, esto es una neoplasia, no es una persona grande ni superdotada, sino es una neoplasia. Esta neoplasia ha implicado que el tumor se haya desplazado y haya tomado totalmente el parénquima. Y fíjense que esto que está acá entre las túnicas en esta región es el epidídimo, pero el epidídimo, miren, está permeable, ¿no? Si ven, los conductos están permeables. Entonces tenemos el testículo con epidídimo que mide, el testículo mide 16.5 por 12 y el epidídimo 8.5 por 2 centímetros. 2 centímetros. La superficie externa es lisa y brillante. Las túnicas vaginales y albugineas están translúcidas, miren, con capilares hiperémicos. No ha invadido las túnicas, ¿sí ven? Solo que sí hay capilares trombosados, hiperémicos, ¿ok? El testículo tiene consistencia blanda, elástica. Quiero llamar la atención que la superficie del corte es homogénea, que se trata de un tumor. Fíjense que tan solo esta porción en lo normal ha tomado de manera difusa todo el parénquima, solo encontrándose un segmento pequeño de testículo normal que mide 3.5 por 0.5. El resto está invadido, infiltrado por esta masa tumoral de aspecto carnosa, homogénea, que tiene tabiques de tejido fibroconectivo. ¿Sí ven? Miren estos tabiques que los divide, y estos tabiques forman globulillos. Estos tabiques salen de la cápsula. La cápsula mide 0,1 centímetros y los tabiques también 0,1 centímetros. Esta lesión va a dar a la formación de lobulillos y el mayor de ellos mide 6 centímetros de diámetro. Tiene un color rosado parduzco y no presentan irregularidades, ni quistes, ni lesiones hemorrágicas. Entonces, esto corresponde a un seminoma clásico. Seminoma clásico. Testicular. Ok, esto acá es otra lesión tumoral de testículo, también bastante grande. Esta lesión tumoral de testículo más o menos mide 16.5 por 10. ¿Qué nos llama la atención? Primero, que es una lesión tumoral que ha ocupado gran parte del testículo, que ha infiltrado, que está rodeado por una cápsula brillante de color rosado parduzco, que tiene capilares hiperémicos
consistencia cauchosa, elástica, pero la mayor parte del tumor blanda, totalmente blanda. En su interior tiene un material gelatinoso, mucinoso, rosado parduzco. Se observa un segmento de testículo preservado que más o menos mide 4 por 2.5 centímetros. No se observan irregularidades ni masas deformantes. El material que contiene fundamentalmente es blando y gelatinoso. Diagnóstico: seminoma espermatocítico. Bien, ahora nos vamos con otro tipo de tumor. Este es el segundo en frecuencia. Miren, esta lesión de testículo lo ha deformado y ha aumentado de tamaño. Y vamos a hacer la descripción del mismo. Este es un testículo que mide 11.8 por 12.5. ¿Qué nos llama la atención? Superficie irregular de color rosado grisáceo, que presentan protuberancias y masas nodulares que deforman la superficie del testículo, capilares hiperémicos, y el epidídimo, miren, no está translúcido como veíamos el otro, ni permeable, sino presenta una masa infiltrante, una masa tumoral infiltrante, todo el epidídimo. ¿Se acuerdan? El otro tenían orificio. Este aquí absolutamente nada, está tomado por una masa cauchosa, elástica. ¿Tienen guantes? Alguien, por favor, pónganse para que sean testigos de las consistencias. Ok. Cauchosa, gomosa, el epidídimo. Ok. Esa es cauchosa dura. No, esta no es dura, es más blanda, más elástica, pero te falta ponerte tu guante. Pónganse. Yo le he dicho que tienen que venir a la práctica con guantes. Bien, en la superficie interna, en la superficie del corte, ¿qué observan ahí? Miren, ¿qué ha pasado entre las túnicas? ¿Qué ha pasado ahí? Es mejor que al que va a hacer cirugía le favorece que palpen, porque eso ya tienen idea. ¿Qué ha pasado ahí? No, miren que el otro era translúcido, esto es normal, miren que sea translúcido, pero aquí ¿qué ha pasado? Entre las dos túnicas, ¿qué es lo que hay ahí? Unas masas tumorales infiltrantes que salen del testículo e están invadiendo las dos túnicas. Una masa tumoral invasiva, infiltrante, que salen del testículo y está invadiendo las dos túnicas, adheriéndolas unas con otras. La superficie es sumamente irregular, presentan nodulaciones tumorales que van desde 0,5 a 1.6 centímetros de diámetro. Consistencia cauchosa elástica. ¿Qué les llama la atención en la superficie interna del tumor? Que es un tumor heterogéneo, en la que se observan que ha ocupado, miren, más allá de las 3/4 partes del testículo. Lo único que queda del testículo normal es esta porción de acá, que es 3.5 por 1, más o menos esto de acá. Todo esto es masa tumoral, todo, absolutamente todo. Estas masas tumorales presentan dilataciones quísticas, deformaciones quísticas que van desde 0,1 a 1.5, relaciones hemorrágicas que vemos acá en la parte periférica, que más o menos miden 1 por 0,3 centímetros, lesiones nodulares duras dentro del parénquima,
de tipo mesenquimal, es decir, es un tumor más abigarrado, es un tumor un poco más abigarrado. ¿Ok? En el epidídimo, que ya hemos dicho que mide 5 por 4.3 centímetros, tiene una consistencia cauchosa gomosa, y vemos que en toda la porción de los conductos está invadido por esta masa tumoral que procede del testículo. ¿Y cuál es el diagnóstico en este? Carcinoma embrionario. Carcinoma embrionario. ¿Ok? Carcinoma embrionario. ¿Ok? Tenemos, este es otro testículo, y tenemos lo siguiente. Está el epidídimo, pero el epidídimo está invadido. ¿Ok? Entonces tenemos testículo que mide 8 por 7 centímetros. Y el epidídimo mide 7 por 5 centímetros. Presenta una masa tumoral irregular que ha invadido parte del, procede del testículo y ha invadido parte del epidídimo. El color es un color rosado grisáceo, consistencia cauchosa elástica con áreas reblandecidas y zonas de fibrosis. ¿Qué nos llama la atención? Que el tumor ha invadido, infiltrado, y tiene una reacción desmoplásica periféricamente. El testículo el tumor del testículo mide 5.5 por 4. Presenta alrededor del tumor una consistencia dura, desmoplásica, y en la parte central reblandecido, blando. ¿Ok? Observen que lo mismo está invadiendo el epidídimo, esta lesión tumoral de color amarillo, y da una formación quística que mide 1 centímetro. Este es un tumor de células de Leydig. Tumor de células de Leydig. ¿Ok? Y ahora nos vamos con próstata. Miren, esto es una glándula prostática. La glándula prostática normalmente al momento embrionario tiene 5 lóbulos, pero en el momento de nacer quedan 3 lóbulos. ¿Cuáles son? El lóbulo medio y los 2 lóbulos laterales. De lo cual el lóbulo medio, en la porción posterior, es que se hace el tacto en esta región para saber si hay cáncer o no, ¿no? En esta región de acá. ¿Ok? Entonces, miren, ya lo van a pesar. Normalmente debería pesar la próstata unos 20 a 25 gramos. Pero esta de aquí, natural, pesa como unos 80 o 90 gramos. Miren el tamaño que normalmente ha aumentado, ¿no? Entonces tenemos que la próstata normalmente no se mide, sino se pesa. ¿Ok? Pero por asuntos de docencia la vamos a medir. Entonces tenemos próstata que mide 9.5 por 11. ¿Qué nos llama la atención? Que presenta un incremento del tamaño en la cual se observa zonas de adherencias y hemorragia en la parte de lóbulos laterales, con lobulaciones o nódulos que van más o menos de 0,5 a 1 centímetro. ¿Ok? El lóbulo posterior se ve liso, con ciertas adherencias. La consistencia es cauchosa gomosa, y observamos que nos llama la atención que hay múltiples masas nodulares que han incrementado y que están protruyendo los lóbulos laterales, la uretra prostática. Esta es la uretra prostática, miren, esta es la uretra prostática, la que está ahí.
La uretra prostática tiene una longitud aquí de 5, pero el diámetro aquí está totalmente ocluido, apenas llega a tener 1 milímetro de diámetro. Este es el más grande, pero aquí miren la diferencia, 0,5 y acá 0,1 centímetro. Entonces el paciente lo que tiene es retención urinaria por una hiperplasia prostática. Y esas formaciones glandulares que vemos ahí son las glándulas que han incrementado por tener un hiperandrogenismo. Dihidrotestosterona es la que se eleva y son las que estimulan a esta glándula para incrementar su tamaño y su peso. 0,1 y 0,3 centímetros es el diámetro de las glándulas dilatadas y los nódulos estromales sólidos mide 3 por 2 centímetros. Diagnóstico: hiperplasia prostática benigna, pero como tiene gran cantidad de lesiones quísticas y la formación quística lo dan las glándulas, entonces esta hiperplasia prostática benigna de tipo adenomatosa. Hiperplasia prostática benigna de tipo adenomatosa. Y esta aquí en cambio es leiomiomatosa. Tenemos que esta glándula mide 5 por 8 centímetros y tiene una superficie totalmente lisa. Los lóbulos, tanto el medio como los laterales, presentan adherencias. Tiene una consistencia gomosa, cauchosa. ¿Qué es lo que nos llama la atención aquí? Miren. Ahí tiene... Que nódulos, unos nódulos de color amarillo, pero que no tienen formaciones quísticas glandulares, ¿sí ven? No, son lisos. Son lisos, pero arremolinados, y esto es que el incremento del tipo de estructura aquí es de tipo leiomiomatosa, es decir, de fibras musculares lisas y el estroma de tejido fibroconectivo. Entonces, en la superficie al corte vemos formaciones nodulares de color amarillo, el parénquima es de color rosado, esos nódulos van desde 0,1 a 0,5, consistencia cauchosa gomosa, y esto corresponde a una hiperplasia prostática benigna de tipo leiomiomatosa, consistencia cauchosa gomosa, ¿no? Y no vemos glándulas con quistes. Eso quiere decir que es de tipo leiomiomatosa. Aquí hay glándulas, pero también hay nódulos. Esta es una mixta, es de tipo hiperplasia prostática benigna mixta, adenomatosa y leiomiomatosa. ¿Ok? Bien. ¿Qué consistencia es? ¿Igual y cauchosa? Cauchosa gomosa, sí. Pero miren esto. Esta es aquí que les llama la atención. Primero, la superficie es muy irregular. Son muy grandes, superficie muy irregular, que ven nódulos que sobresalen a la cápsula. Los otros eran lisos, ¿eh? Estos sobresalen a la cápsula, tienen diversos tamaños y la consistencia es dura, petrosa, cauchosa, dura. ¿Ok? Esto es lo que se palpa al hacer el tacto, ¿sí ven? Estos nódulos. Y estos son los que van a dar la positividad potencial del cáncer. Porque la hiperplasia prostática benigna es totalmente lisa, ¿ves? ¿Sí ven la diferencia? ¿Ves? Esta es lisa. O sea, que esto es un nódulo posterior. Eso es canceroso. Todos estos nódulos aquí son cancerosos. Por eso es que se hace el tacto para palpar estos nódulos. El lóbulo posterior, el lóbulo medio en la porción posterior, el lóbulo medio en la porción posterior. ¿Ok? Entonces esto es duro, pétreo, y entonces vamos a hacer la siguiente característica. Entonces tenemos glándula prostática que mide 10 por 8,5, tiene una superficie irregular, multilobulada, con masas tumorales protruyentes hacia la cápsula. Estas lesiones tumorales subcapsulares van desde un diámetro de 0,2
a 1.5 centímetros de diámetro. Tiene una superficie petrosa, dura, irregular, gomosa, cauchosa, y la superficie al corte vemos estructuras glandulares que han invadido la parte de la cápsula y han llegado a infiltrar la parte subcapsular. Todo esto de aquí son masas tumorales infiltrantes hacia la parte subcapsular. Naturalmente ahí vemos estructuras quísticas y el color tiene un color amarillo parduzco. Eso es característico. Las otras son rosadas, pero esta aquí ya tiene un color amarillo. El tumor es un amarillo blanquecino. El tumor maligno es un color amarillo blanquecino.